Ahora que sabemos cómo determinar nuestra perspectiva a largo plazo, pasemos a la perspectiva a medio plazo. Entonces, una perspectiva intermedia para nuestros y uno de nuestros gráficos. Acabamos de repasar bien esa perspectiva a largo plazo. Los gráficos mensuales, semanales y diarios. Y ahora necesitaremos determinar nuestra perspectiva a mediano plazo. Entonces, la perspectiva a mediano plazo nos da la respuesta de cómo debería moverse el precio para llegar a esa perspectiva a largo plazo. Recurrir a la liquidez. Bien, así que recuerde que la perspectiva a largo plazo es la razón por la que el precio debería subir a un nivel específico. Y esa perspectiva a mediano plazo es cómo el precio llegará a ese nivel específico. La perspectiva a medio plazo es la forma en que llegamos a nuestra perspectiva a largo plazo. Recurrir a la liquidez. Queremos utilizar la estructura del mercado y los rayos PD en este marco temporal para ayudarnos a conseguir liquidez. Por lo tanto, las operaciones con mayor probabilidad se producen cuando estas dos perspectivas se alinean y el flujo de órdenes está alineado. Por lo tanto, alinear la perspectiva a largo plazo y la perspectiva a mediano plazo es muy poderoso. Como ocurre con todo lo relacionado con el trading, nuestro análisis comienza con la utilización de liquidez que determinamos desde nuestra perspectiva a largo plazo. Los marcos de tiempo corresponden al análisis mensual, semanal o diario. Y después de haber determinado nuestro marco de tiempo máximo de retiro semanal o diario de liquidez, queremos esperar a que nuestro marco de tiempo de perspectiva a mediano plazo rompa la estructura del mercado en la dirección de nuestra perspectiva de retiro a largo plazo y esto alinea ambos marcos de tiempo usando recurrir a liquidez y a matrices de primas. Y descuentos determinadas desde una perspectiva de largo plazo. Queremos alinearnos con las velas semanales o el cierre abierto mínimo máximo o el cierre abierto máximo mínimo. Desde la lección número 1, esa potencia de 3, queremos determinar qué perfil semanal es probable en la semana actual, utilizando el calendario económico y centrándonos en el día con eventos noticiosos de alto impacto para inyecciones de volatilidad. Aquí tenemos un gráfico semanal del oro. Tenemos estos máximos relativamente iguales aquí arriba. Un fácil retiro de liquidez. Se han liquidado paradas de venta en el lado de las ventas aquí. Bien, así que el emparejamiento de pedidos vuelve a ocurrir aquí. Comenzando a negociar hacia arriba y hacia atrás en ese conjunto de descuentos que es este factor decisivo semanal. Entonces nuestro máximo premium ha terminado. El descuento mínimo está aquí. Tenemos este factor de descuento semanal. Ahora tenemos la perspectiva correcta a largo plazo. Así que ahora queremos descender en un marco de tiempo más bajo para ver si nuestra perspectiva a mediano plazo está en línea con nuestra perspectiva a largo plazo. Y luego podemos formular nuestra operación de alta probabilidad, o al menos una alta probabilidad de recurrir a la liquidez. Entonces, una vez que entremos en ese interruptor, ¿a dónde queda? Liquidez de rango extendido. Bien. Esas paradas de compra se encuentran por encima de esta liquidez de alta ingeniería. Sabemos que nuestra perspectiva más amplia de TUM son esos máximos iguales aquí. Y profundicemos en un periodo de tiempo más bajo para ver cómo se ve. Así que tenemos este gráfico de 4 horas para el oro. Esta es nuestra perspectiva a mediano plazo. Y necesitamos que esta perspectiva a mediano plazo se alinee con nuestra perspectiva a largo plazo. Así que nuestra perspectiva a largo plazo es alcista, ¿verdad? Vemos esas paradas de compra en lo alto del rango. Y ahora necesitamos que el flujo de pedidos sea alcista. También en el marco de tiempo de 4 horas porque entonces ambas perspectivas están en línea. Ahora podemos ver esta tasa de parada de ventas a la baja. Recuerde que el interruptor semanal a la derecha está aquí abajo. Ahora tenemos este cambio de estructura de mercado de 4 horas. Y entonces podemos decir que está bien, la perspectiva a largo plazo y la perspectiva a mediano plazo están alineadas. Y ahora estamos listos para buscar una acción del precio más alcista y un flujo de órdenes alcista. Entonces aquí sacamos nuestro precio de aperturas. Bien, queremos saber en qué día de la semana cotizamos al alza y a la baja. ¿Y tiene sentido para nosotros manipular a la baja primero en una vela semanal a la derecha? ¿Continuar más alto y alinearlo con eventos noticiosos de alto impacto? Así que veamos el calendario económico que tenemos el lunes. No hay noticias. Entonces, ¿qué podemos esperar en un día sin novedades? Podemos esperar que la vela diaria se acumule dentro de su rango. Bien, así que podemos ver claramente el lunes que no tenemos demasiado movimiento y comienza a acumularse el martes. Tenemos noticias de alto impacto, confianza del consumidor. Así que este podría ser un día en el que podamos ver cierta inyección de volatilidad. Bien, y como el lunes es acumulación, podemos esperar que se produzca una expansión el martes junto con esa carpeta roja. Esa noticia de alto impacto.
Y observe también cómo estamos por debajo del precio de apertura semanal aquí. Bien, y al alcanzar el mínimo del lunes, podemos esperar que el perfil semanal sea el mínimo de la semana del martes. Y con las noticias de alto impacto tiene sentido. Bien, entonces tenemos ese cambio de estructura en las 4 horas. Bien, entonces, la perspectiva a mediano plazo se alinea con la perspectiva a largo plazo. Y luego es muy probable que hayamos creado el mínimo de la semana con esta manipulación de noticias. Bien, así que se describen correctamente los acontecimientos noticiosos de principio a fin. Lunes, no hay noticias. ¿Qué podemos esperar? Podemos esperar consolidación o no menos volatilidad que la carpeta roja de alto impacto del martes. Inyección de volatilidad. Entonces, ¿qué vemos? La parte baja de la semana se crea con esa carpeta de alto impacto a continuación. Precio de apertura semanal y mínimo del lunes. Esas paradas de venta se liquidaron y la reducción de órdenes se produjo aquí. Entonces, el martes avanzamos rompiendo la estructura y luego la perspectiva a largo plazo y a plazo intermedio se alinea correctamente. Tenemos ese turno estructural de 4 horas. Y luego nuestro retiro semanal de liquidez está en línea. Así que describo ese punto bajo que fue asaltado aquí mismo. Se han liquidado las paradas de venta. La reducción de pedidos se produjo el martes, ahora el miércoles tenemos otra carpeta roja de alto impacto, por lo que podemos asumir que está llegando más volatilidad al mercado. Podemos ver que esto sucede aquí mismo. Tenemos este bloque de orden alcista que respalda el precio para continuar subiendo. Se está formando otro bloque de órdenes alcistas. El precio continúa subiendo más. Ahora, ¿qué pasa el jueves? No tenemos noticias el jueves. Entonces, ¿cómo se ve eso? Llevamos todo el día indeciso, ¿verdad? Y luego, al final de la semana, tenemos otra carpeta roja de noticias de alto impacto. Bien. Entonces, otra inyección de volatilidad por aquí. Así que tenga en cuenta algo muy importante si busca una perspectiva a largo plazo. Su perspectiva a plazo intermedio tiene que estar en consonancia. Y luego miramos el calendario económico. Bien, ¿qué día es más probable que se cree? ¿Mínimo de la semana o máximo de la semana? Bien, entonces, sin noticias en un día en particular, puede esperar más un día de acumulación o consolidación. Bien, y luego intentamos enmarcar nuestras configuraciones en esos días con la carpeta roja de alto impacto. Entonces, el viernes se puede ver que continúa subiendo hacia el rango correcto con esta brecha de valor razonable, la liquidez del rango interno justo donde vamos hacia el externo, que está por encima de este máximo. Y en el proceso estamos formando un bloque de órdenes alcistas. Y luego seguir subiendo. Y eventualmente eliminamos esas paradas de compra desde nuestra perspectiva a largo plazo, ese interruptor diario, semanal. Bien. Y luego continúa hasta llegar a las paradas de compra. Entonces, después de tomar ese rango externo, la liquidez, esas paradas de compra, podemos esperar lo externo a lo interno. Bien, entonces, ¿cuál sería nuestra próxima extracción de liquidez? Si adivinas ese rango de liquidez interno estás en lo cierto porque vamos de externo a interno. Esto va en contra de la tendencia. Porque nuestra perspectiva a largo plazo es alcista. Esperamos que el precio suba más que esto. Pero con una perspectiva bajista a medio plazo, la tendencia contraria debería ser correcta porque todavía tenemos que pensar en ese rango de liquidez externo a interno. Ahora mismo, este es nuestro próximo recurso de liquidez. Esa brecha semanal de valor razonable. Entonces, dado que esta brecha semanal de valor razonable es la atracción de liquidez, a pesar de que nuestra perspectiva a largo plazo de TUM es alcista, en este momento está cambiando de externa a interna. Ahora necesitamos que el gráfico de 4 horas esté en línea con nuestra idea de que queremos aprovechar esta brecha de valor razonable semanal. Bien, así que entremos en ese periodo de 4 horas antes de que podamos ser bajistas. Necesitamos ver que esa tasa de biocidio sea correcta. Vemos que la tasa de biocidio aumenta aquí. Ahora el cambio en la estructura del mercado ocurrió aquí. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Tenemos nuestra perspectiva a largo plazo, que debería ser la extracción de liquidez en esa brecha de valor razonable semanal, que está en línea con nuestra perspectiva a mediano plazo, que es la de nuestro cambio en la estructura del mercado. Bien, entonces, al extender nuestros niveles de prima y descuento desde este máximo hasta este mínimo, podemos ver que la acción del precio se mueve hacia esa brecha de valor aquí arriba y luego continúa hacia abajo con un consumo de liquidez aún menor en esa brecha de valor razonable semanal. Entonces, resumiendo eso para nuestro bloque de pedidos premium, ¿verdad? Y junto con esa brecha de valor razonable, un área de alta probabilidad de rechazo. De modo que la estructura del mercado cambia en la perspectiva de 4 horas. Bien, esa perspectiva a mediano plazo ahora está en línea con nuestra perspectiva a largo plazo, que es la extracción de liquidez en esa brecha semanal de valor razonable. Podemos ver esta matriz de primas, que debería ser la siguiente área donde podemos enmarcar nuestra configuración y ya lo ven. Lo golpea y luego vuelve a bajar. Un vistazo importante al calendario económico.
¿Qué día de la semana es más probable que se produzca un máximo o un mínimo de la semana? Bien, por eso queremos combinar esas noticias de alto impacto con nuestra perspectiva a mediano plazo. Ahora mire el calendario económico, lo que sucederá el lunes y el martes. No hay noticias el lunes y el martes. ¿Qué podemos esperar? Consolidación. Bien, no hay demasiada volatilidad en la inyección de UG porque tenemos bien las noticias de alto impacto sobre el IPC del miércoles. Y luego el jueves tenemos el PPI y luego cerramos la semana. El viernes tendremos el sentimiento del consumidor. Así que no espero nada un lunes. No hay noticias. No hay noticias nuevamente el martes. ¿Ahora qué podemos esperar para el miércoles? Bien, ¿qué queremos ver cuando somos bajistas? Queremos ver que se forme un máximo de la semana. Bien, y luego eso se combina con un evento noticioso de alto impacto. Entonces en este caso obtuvimos el IPC, y luego lo más probable es que sea lo más alto de la semana con esa carpeta de noticias. Entonces, inyección de volatilidad del IPC. Y recuerde que para nuestra orden bajista, bloquee la prima. Esa es el área desde donde queremos comerciar. Este es un gráfico de 1 hora. Y luego podemos ver que llegamos a esa área de aquí. Se está formando la máxima de la semana. Calificación los martes alta, por lo tanto, las paradas de compra han sido calificadas nuevamente. Y piense en la estructura del mercado. Correcto, aquí vemos este máximo a corto plazo. Aquí el nivel intermedio es alto y luego el corto plazo es alto. Así que ahora mismo formamos un modelo de venta de creadores de mercado. Bien, flujo de órdenes bajistas. Otra carpeta de noticias de alto impacto que abarca los máximos de Asia por aquí. Entonces queremos ver que el rango externo regrese a la tasa interna. Y luego tenemos esta tasa externa aquí. Corrida de liquidez de alta resistencia de emparejamiento de órdenes. Porque vemos un rechazo inmediato después de eliminar ese alto derecho. Y el viernes tenemos otra carpeta roja de alto impacto. La inyección de volatilidad se produjo nuevamente, lo que hace aún más probable que nos acerquemos a nuestra perspectiva a más largo plazo, que es esa brecha semanal del valor razonable. Bien, tenemos una brecha en el valor razonable de las primas aquí. Caemos o nos sumergimos en esa brecha del valor razonable de las primas. Y todavía continuamos nuestro camino hacia el lado vendedor.